Shalom, shalom, brachot lekulam. Manyanim, mayesh, hakol beseder, einse yofi. Saludos, bendiciones, que la bendición de Dios los persiga y los alcance. A todos los que nos ven, buenos días, tardes, noches, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Perú, en República Dominicana, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Brasil. Saludos y bendiciones a las comunidades hispanohablantes de Sudamérica, bueno, excepto Brasil, ¿verdad? Pero debe haber una comunidad de hispanos en Brasil. Saludos en España, saludos en las Netherlands, saludos en Nueva Zelanda, en Australia. El Señor esté con ustedes. Por supuesto, en la Unión Americana, God bless America. Un especial saludo y una bendición a nuestro público que nos mira en California. Y a todos ustedes, a nuestro amable y amado público mexicano que pone el músculo. Muchas gracias por su apoyo a este canal, a la venta de mis libros. Muchas gracias por leerme. Para un escritor siempre es importante el ser leído, ¿no? Más que las ganancias o más que otra cosa, bueno, el dejar algo en una persona a través del medio impreso. Y esta tarde, esta noche, esta mañana, donde quiera que nos estés viendo, vamos a hablar sobre el nombre de Dios. Básicamente, bueno, para mí la primera revelación de su nombre fue una revelación profunda desde que me convertí al cristianismo. Dije, bueno, ¿cuál será el nombre de la divinidad en hebreo? Ciertamente no es Dios, ¿no? Y empecé una búsqueda, empecé un camino para poder discernir cuál era su nombre, ¿no? Y bueno, he escrito varios libros, los nombres de Dios, ¿no? Esta compilación de miles de nombres de Dios en todos los idiomas, en árabe, en hebreo, nombres místicos, cabalísticos. Y bueno, me acuerdo que le entregué el manuscrito a una persona que me dijo, yo te puedo publicar, ya saben cómo es la gente. Y bueno, se lo entregué y lo vio y dijo, bueno, pues sí están los nombres, pero pues ¿qué de ellos? No hay ninguna explicación, era una investigación de varios años, 2, 3 años de investigar todos los nombres de Dios. Y me dijo, no, pues hay que explicarlos. Dije, no, pues eso es un libro distinto, ¿no? Entonces escribí El poder en los nombres de Dios. Al final este hombre ni publicó ni nada, ya ven cómo es la gente de bocona, decimos en México, de lengua me echo 3 tacos, ¿no? Bueno, ahí en México comemos tacos de lengua de borrego, ¿no? Cocen la lengua, bien frita, ¿no? La cortan en cachitos y nos la comemos muy rica, por cierto. Y bueno, es un refrán que usamos en México. De lengua me echo 3 tacos, es decir, la gente habla, habla y nunca cumple. Pero finalmente, bueno, editorial AMI, nos unimos con el profeta Venegas, se publicó El poder en los nombres de Dios, un libro donde compilo más de 800 nombres de la divinidad, todos bíblicos, e integro una forma de meditación en estos nombres que aprendí por boca de un rabino, se me ve el nombre, debe estar en el libro, en Israel, ¿no? Este hombre nos ponía a meditar en los nombres de Dios, los imaginábamos, los visualizábamos, ¿no? Y entonces, bueno, había revelaciones profundas, ¿no? Cada nombre va a tener una inmanencia, un poder per se.
Hay nombres para sanidad, nombres para prosperidad, nombres para bendición. Por supuesto que como cristianos creemos que hay un solo nombre para salvación, ¿no? Un solo nombre para que se doble toda rodilla en la tierra y en los cielos y debajo de los cielos y debajo de la tierra. Y ese es el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach en hebreo, Yesou Christos en griego, pero bueno, Dios tiene otros 800 atributos, 800 nombres que sabiendo cómo enfocarlos, ¿no? Podemos hacer descender un poder muy específico de los cielos. Todo esto está en mi nombre, el poder en los nombres de Dios. Lo puedes adquirir en Amazon, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Y bueno, después hice un análisis profundo en el libro del Edén a Sodoma sobre cómo había surgido el nombre de Dios, ¿no? De lo más antiguo a lo más moderno. Y bueno, me remonté a las pinturas de la Cox en Francia, ¿no? Con una antigüedad de 17.000 años antes de nuestra era. Probablemente los primeros glifos, los primeros garabatos que plasmaron los seres humanos, un lenguaje pictórico, pictográfico, ¿no? Básicamente dibujos de ganado, ¿no? Y de hombres cazando, hombres de las cavernas cazando 17.000 años. Es mucho, mucho tiempo si tomamos en cuenta que la civilización más antigua, la alta civilización más antigua, bueno, es Mesopotamia y se remonta unos 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Estamos aquí hablando de 17.000 años, no 1.000 años más, 1.000 años menos, estas épocas arqueológicas. Y los hombres en la Cox, en Francia, ¿no? En esta región europea, entraron, hicieron pinturas con las manos usando una técnica donde iban escupiendo la saliva para que se quedara grabada por más tiempo y llevan ahí 17.000 años. Es increíble cómo han perdurado estas pinturas rupestres. Y bueno, vamos a tener aquí imágenes de bueyes, imágenes de toros, imágenes de caballos, ¿no? En otras, bueno, aparecen mamuts, pero el toro, el buey, es una imagen muy, muy importante, ¿no? La vamos a explicar a continuación. También me remonté, bueno, una investigación documental, ¿verdad? No puede uno entrar a estas cuevas porque el aliento lo dañan a uno. Solamente investigadores muy, muy específicos, etnógrafos, ¿no? Gente con especialidad en paleontología, gente con especialidades en materia arqueológica, visitan estas cuevas. La mayor parte del tiempo permanecen cerradas porque el aliento las daña, el flash las daña. Entonces, para mantenerlas por otros 1.000 años, ¿no? Mantienen las cuevas cerradas. Hay otras cuevas en Altamira también datadas 15.000 años antes de nuestra era, ¿no? Donde igual aparecen estos animales de hace 15.000 años, manos humanas y círculos concéntricos, ¿no? Llama la atención los círculos concéntricos que aparecen en estos sitios. Y bueno, Le Frère, datada 10.000 años antes de la era cristiana, ¿no? Donde también aparecen bueyes y van a aparecer mezclas de animales con bueyes, ¿no? De animales que tienen cara de conejo o patas de buey.
Esto quiere decir que hubo una evolución en el arte rupestre muy importante para poder entender los primeros esbozos del nombre de Dios. En estas cuevas de Lettre aparece una figura mística que los investigadores llaman el hechicero, ¿no? Y bueno, es una quimera, ¿no? Parece ser una mezcla, ¿no? De un ser humano con dos pies, con un rabo como de conejo, con cuernos como de alce, ¿no? Y pies y manos como de conejo, decir, una mezcla muy interesante de una cosmovisión que está viendo númenes, seres sobrenaturales, o puede ser un sacerdote disfrazado con los cuernos de un reno, de un alce de la fauna común en esos días. Y entonces, bueno, vemos una evolución. Desde, dijimos, la Cox, 17.000 años, donde la pintura parece reflejar la realidad, ¿no? El entorno, el medio ambiente de los hombres salvajes, de los bárbaros de este tiempo, y intentan rehacer con precisión, con colores vivos, ¿no? Los animales de los que dependían. Y principalmente nos enfocamos en los bueyes, en los toros, el semental genésico por excelencia. De acuerdo a Mircea Eliade, este teólogo rumano, ¿no? Y bueno, por otra parte, los círculos concéntricos, un círculo dentro de otro círculo en estas cuevas, y cómo, ¿no? Cuando nos vamos acercando más a la comienzo de las altas civilizaciones, 10.000 años, empiezan a aparecer estos númenes cornudos, estos seres cornudos. Y bueno, finalmente va a haber una conexión entre el bovino rupestre, ¿no? Entre estos animales cornudos y el nombre de Dios, el nombre más antiguo de Dios, que es representado por una Aleph. Por una Aleph que es la A del alefato hebreo, ¿no? Una Aleph, la primera representación pictórica del nombre más antiguo de Dios. ¿No? Ya vamos a tener estas representaciones en Egipto, como una cabeza de toro, pero también en un protosinaítico como una cabeza estilizada de un buey. Entonces, bueno, es muy interesante entender que el ser humano antiguo vio una relación entre los seres celestes, entre los cielos y los bueyes, ¿no? Y los bovinos. Mircea Eliade nos va a decir que esta relación se produjo por la similitud entre la luna, ¿no? En su cuarto creciente o en su cuarto menguante, la luna en cuernos, y los cuernos de los bueyes, de los animales, de los sementales genésicos por excelencia. Mircea Eliade va a decir, bueno, el hombre vio una similitud, miró al buey y dijo, oh, qué cuernos, y miró la luna, los astros y las estrellas y dijo, se parece. Por lo tanto, ser, por lo tanto, la luna, ¿no? Que está en los cielos, está vinculada con este ser, con este semental, con este ganado bovino. Bueno, y vino la deificación de los cuernos, ¿no? Los cuernos siempre, o bueno, en la edad antigua por excelencia, van a ser la representación más antigua
de Dios, ¿no? Entonces, cuando veamos cuernos, no nos espantemos pensando que se trata del diablo. No todos los cuernos son del diablo, ¿no? Los primeros cuernos le pertenecían a Dios y a su majestad. Entonces, esto es muy, muy interesante. Pero vamos a tener la otra figura, la figura de círculos concéntricos, un círculo encima de otro círculo, ¿no? Como un aro hipnótico. Y esto también es una representación, o pudiera ser una representación de la bóveda celeste, del cielo. Hay quien piensa que pudiera ser una representación de algún astro, del sol, de las estrellas, ¿no? Imagínate, tendríamos, ¿no? A nuestro primer Van Gogh, ¿no? 17,000 años antes de que apareciera Van Gogh y su sol pintado en círculos. Normalmente, como nosotros representamos un sol desde niños, es una pequeña bolita con triángulos o con líneas que salen. Y esta fue la primera representación del nombre de Dios en cuneiforme. El cuneiforme fue el lenguaje escrito que se usó en Babilonia, ¿no? Hemos dicho que cuando hablamos de Babilonia ha pasado por diferentes periodos históricos: Asiria, Sumeria, Babilonia, Mesopotamia, todos son los nombres del mismo sitio bajo diferentes imperios. Entonces, básicamente hacen un asterisco conocido como Dingir con la cuña, un asterisco que va a tener cuatro matices, cuatro picos, cuatro estrellas, de un lado, bueno, ocho, ¿no? En total, no es un asterisco de cuatro líneas que forman ocho picos, y esto va a representar el nombre más antiguo escrito de Dios, ¿no? El Dingir, el asterisco, un trazo sencillo, cuneiforme, que representa la bóveda celeste o el sol o una estrella irradiando como nosotros representaríamos, ¿no? Al sol en un dibujo sencillo. Y bueno, decíamos que las divinidades, ¿no? En estos relatos babilonios, en estas escrituras no cuneiformes, sino más bien historias pictóricas talladas, ¿no? Gente, gobernantes que aparecen con la luna sosteniéndole en una mano o bien cornudos, son las primeras representaciones de la divinidad. Son dioses babilonios que están siendo representados por este medio. Y bueno, del Dingir, del asterisco, se pasó al nombre de Dios más antiguo, el nombre de Dios que se conoce, porque Dingir es como se le llama al asterisco. No se ha encontrado el nombre de Dios, ¿no? Dentro del Dingir. Dingir es asterisco. El nombre de Dios conocido, hablado, escrito, más antiguo, es el nombre de An, ¿no? Una variación de este asterisco primigenio. Básicamente el cuneiforme quedó con tres cuñas, ¿no? Dos cuñas verticales y una cuña horizontal. No, al revés, dos cuñas horizontales y una cuña vertical, y esto formó el nombre de An. An, ¿no? La divinidad urania por excelencia. An, la divinidad más antigua conocida en Babilonia. Y luego de An vamos a tener una derivación de otro nombre de Dios, Enlil, ¿no? Enlil. Y el nombre es muy, muy significativo, Enlil, porque esto ya nos une o nos vincula al nombre más bíblico de Dios, que sería El.
Él no aparece en Génesis, ¿no? Es el nombre, es el apocarístico de Elohim, ¿no? Pero que hay quien cree que fue al revés, ¿no? Que primero apareció él y después se le nombró en plural Elohim. Bueno, tenemos a An, ¿no? An y tenemos a él. Hay quien dice que An, hay quien dice, estoy hablando de expertos en jeroglíficos, en el lenguaje, ¿no? Esta gente que interpreta el lenguaje, que sabe cómo se va formando, lingüistas que saben exactamente cómo se van formando las palabras. Hay unos lingüistas que dicen an, ¿no? Se pudo contraer en, ¿no? Para formar el lil. Y en, transliterado en otro idioma, se pudo caer la n y convertirse en el, ¿no? Entonces, an, la deidad más antigua, Mesopotamia, podría ser el mismo el. Y hay quien dice, no, bueno, es más factible que en Lil la terminación Lil, el, ¿no? De pronto se convirtiera en An, el, ¿no? En Lil, ¿no? Esta separación y Lil fuera el nombre más antiguo conocido de Dios, él, ¿no? Por esta separación. Bueno, sea cual sea estas dos hipótesis, haya sido como haya sido, diríamos en México, vamos a tener el nombre bíblico más antiguo, que es él. Básicamente una Aleph y una Lamed, ¿no? En mi libro El poder en los nombres de Dios. Oh, está ahí representada con un hebreo, con un Gutman Stam, ¿no? Con una Fons Gutman Stam, para que podamos ver el nombre de Dios, imaginarlo, recordarlo en nuestra mente y meditar en él, el nombre más antiguo de Dios en la Biblia, ¿no? Escrito en la Biblia. Y de aquí se van a derivar sus atributos: el Shaddai, el Elión, el Gadol, ¿no? Dios fuerte, Dios poderoso, Dios eterno, Dios bendito, Dios soberano, y por supuesto Elohim, el plural de él, que mi propuesta es que primero fue él y después Elohim, ¿no? Él no es el apocarístico de Elohim, sino lo contrario. Elohim es el plural del nombre singular de él, que pocas veces se utiliza suelto, ¿no? Eh, siempre va siempre va ligado a un atributo mucho mayor. Y bueno, vamos a tener nombres muy interesantes en la escritura, nombres de Dios muy interesantes. Por ejemplo, Shaddai, el Shaddai, deriva de la raíz hebrea Shedim, básicamente son los senos de una mujer, y es una metáfora de fecundidades. Nos deja ver que Dios es andrógino en su esencia más íntima. Andrógino quiere decir, bueno, Mircea Eliade lo entiende como la coincidencia oppositorum, lo opuesto al ser humano. Dios es completamente diferente al ser humano, y al ser andrógino es hombre y mujer al mismo tiempo. Y bueno, vamos a tener atributos femeninos, incluso la ruach, el espíritu. En español es masculino, en hebreo es femenino, la ruach Elohim, ¿no? Vamos a tener esta parte o estos atributos femeninos de Dios, ¿no? Muy interesante. Entonces, bueno, podemos resumir que en forma diacrónica el primer nombre impreso del Señor apareció en Babilonia unos 2 o 3 mil años antes de Cristo, como él, ¿no? Como An, y fue reinterpretado por el texto bíblico como él, luego como Elohim,
luego apareció el nombre de Yahvé, Jehová, revelado 500 años más tarde, y bueno, después apareció Jesucristo, y hay otros 800 atributos de Dios que están todos ahí en mi libro. Y bueno, va a haber una revelación también distinta. El nombre de Dios va a revelarnos algo diferente, de acuerdo al historiador y especialista siriólogo, ¿no? Thorkild Jacobsen, ¿no? Va a haber también una evolución en cómo se fue comprendiendo a Dios, cómo se lo fue visualizando, cómo fue evolucionando junto con su nombre, ¿no? La revelación también que le dio al ser humano. Thorkel Jacobsen nos va a decir que la forma más antigua de revelación de lo divino se encontraba en los fenómenos naturales, en la inmanencia de formas luminosas. Esto quiere decir que Dios manifestaba su poder a través del trueno, a través de la lluvia, a través de una buena cosecha. Entonces se trataba de una forma vinculada con la agricultura, vinculada con el cielo. Los númenes, los astros, las estrellas tenían una inmanencia per se, eran entendidas como divinidades sagradas, ¿no? Y dice Thorkild Jacobsen, bueno, después todo esto va a evolucionar. Un segundo estado de la experiencia luminosa es la metáfora específica de una divinidad que gobierna, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver en la Biblia, en el libro de los reyes, desde los jueces de Israel. Dios es visto como un rey que tiene súbditos, ¿no? Que se sientan allí a adorar su nombre, a rendirle pleitesía, y bueno, que como rey también tiene obligaciones de proteger a todos aquellos que se le están postrando. Finalmente, Jacobsen nos va a hablar de un tercer estado de lo divino. Nos va a decir la revelación siguiente de Dios. Va a ser la del Dios personal, ¿no? La del Dios personal. Jesucristo es mi amigo, es mi salvador personal. La salvación es personal, depende de mi confesión propia, y mi relación con Dios es completamente personal. Entonces, bueno, vemos toda una evolución, vemos todo un trasfondo de cómo el nombre de Dios fue evolucionando, y no solamente el nombre de Dios, su representación escrita, su representación pictórica, su representación gráfica, sino también evolucionó la relación entre Dios y el hombre. Todo esto lo planteo en mi libro Del Edén a Sodoma, ¿no? Entonces, bueno, así como vamos a tener pinturas rupestres hace 17.000 años que ya manejan lo que probablemente pudo haber sido deidades cornudas, ¿no? Estos toros, estos sementales genésicos, a finalmente poder expresar su nombre en sumerio, el nombre de An, no el nombre más antiguo de la divinidad, que pudo después convertirse en él, ¿no? Y se acompañó de diferentes atributos para finalmente entendérselo en plural. Elohim, por supuesto, porque todos los demás atributos le están dando esta pluralidad a nuestro Dios, ¿no? Esta evolución en el nombre de Dios y en la forma como se manifestó al ser humano, primero, ¿no? Como un Dios de la naturaleza, luego como un Dios gobernante de las ciudades-estado, y finalmente hasta nuestros días como un Dios personal al que podemos acceder de manera
privada, ¿no? Con el que podemos tener una relación privada, lo cual sigue siendo un pilar de nuestra fe como cristianos. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor esté revelando su nombre a sus vidas. El Señor esté revelando nombres de poder a sus vidas. El poder en el nombre de Dios sea revelado a sus corazones. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que el Señor esté con ustedes y que su nombre more en sus corazones. Amén, amén.